Bienvenidos todos. En la lección de hoy vamos a insertar tabla de figuras. Como recordarán, insertamos ya gráficos de nuestro documento base que hemos estado trabajando. Hemos creado la tabla de contenidos. Tenemos 3 gráficos ingresados y ahora vamos a ingresar unas etiquetas para estos gráficos. Lo vamos a colocar en la parte inferior del gráfico. Presionamos Enter para irnos a la parte inferior y vamos a insertar una etiqueta. Cuando insertamos las etiquetas tenemos algunos diseños de etiquetas. En este caso tengo ecuación, ilustración, tabla. Yo puedo usar alguno de ellos o puedo crear unas nuevas etiquetas. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con fórmulas, yo puedo decirle inserte una etiqueta que se llame fórmula para que me empiece a numerar fórmula 1, fórmula 2, fórmula 3, fórmula 4. Vamos a trabajar con gráficos, entonces vamos a crear una nueva etiqueta. Y esta nueva etiqueta va a tener el siguiente formato. Va a tener gráfico N0 punto y nada más. Esta va a ser la etiqueta que voy a utilizar de hoy en adelante mi programa cuando yo la necesite. Observen gráfico 1 y se acaba de colocar. Vamos a colocar el nombre. ¿Sí? Podemos cambiar el tamaño de la letra para que todo quede estándar, tamaño de 10 puntos. Vamos al siguiente gráfico. Me pongo al final, voy a ingresar un espacio y voy a ingresar una nueva etiqueta. Observen que la máquina va manteniendo sincronizada la numeración de los gráficos que estoy utilizando. Ya sabe que le toca el número gráfico número 2, le digo OK. Voy a poner el nombre. Vamos al tercer gráfico. Le pongo en la parte inferior, le inserto nuevamente otra etiqueta. Ya sabe que es del número 3. Distribución del internet por países. Entonces, la primera ventaja que podemos ver es que yo puedo mantener un control exacto, una sincronización del número de gráfico, número de ilustración, número de tabla. La segunda ventaja es que puedo crear esto, al igual que la tabla de contenidos, una tabla de gráficos, una tabla de ilustraciones, una tabla de la etiqueta que yo haya utilizado. Lo voy a colocar en la parte primera. Voy a crear aquí nuestra tabla de ilustraciones. Recuerden que pueden utilizar este botón de ocultar, Show and Hide, para ver exactamente dónde van a trabajar. Voy a ingresar ahí, voy a decirle inserte tabla de figuras. La máquina les pregunta cuál es la etiqueta que ustedes quieren generar o en base a qué etiqueta quieren generar esta tabla. Voy a decirle de ecuaciones, de gráficos, de ilustraciones, en este caso de gráficos. Acá yo le puedo elegir el formato. Observen, tengo el formato clásico, el formato formal, el formato simple. Tengo todos los formatos posibles para este tipo de... Veamos cuál voy a utilizar el primero, desde el template, porque este tiene un formato similar al que usamos en la tabla de contenidos, es decir, con estos puntos de estela durante todo el salto del tabulador. Entonces vamos a decirle OK y está generado. Y acá arriba yo puedo colocar tabla de gráficos. Voy a darle el mismo formato.
Estoy copiando los formatos y voy a dejarle exactamente el mismo formato de la tabla de gráficos, de la tabla de contenidos. Entonces observen, ahora ya tenemos una tabla de contenidos, nuestra tabla de gráficos, nuestra tabla de ecuaciones, de figuras, de la etiqueta que la haya utilizado. Las ventajas son las mismas que la tabla de contenidos, es decir, observen, está creada automáticamente. Yo puedo saltar directamente para revisar ese gráfico, presionando la tecla de control, dice más enter, y me voy a ese gráfico a revisar. Esta tabla no se actualiza automáticamente. Si yo por alguna razón aumenté páginas o borré gráficos, tengo que siempre regresar y decirle aquí la opción actualizar tabla, y exactamente lo mismo que me preguntaba para la tabla de contenidos. Puedo actualizar solo el número de página en el caso que se hayan movido de página los gráficos, o actualizar toda la tabla completa, en cuyo caso se borra la tabla y se vuelve a crear. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente lección.